Regímenes aduaneros son operaciones relacionadas con el destino de la mercancía. Estos se dividen en 6. Los regímenes están clasificados en las Reglas Generales de Comercio Exterior en el anexo 22 en el apéndice 16. El retorno se refiere a que son mercancías de importación prohibida. El desistimiento a que deben de retornar las mercancías de procedencia extranjera o retirarse de la aduana. Los definitivos de importación e exportación se sujetarán al pago del Impuesto General de Importación e Exportación, también conocido como Impuesto al Comercio Exterior, y se deben cumplir sus obligaciones. Régimen de importación definitiva. Este es la mercancía que procede del extranjero para quedarse por tiempo ilimitado en el país. Se caracteriza porque el importador asume ciertos riesgos. Un claro ejemplo son los automóviles. México importa los automóviles de Italia, estos por tiempo ilimitado, ya que estos no volverán al extranjero porque se consumirán dentro del país. Régimen de exportación definitiva. Significa la salida de mercancía al extranjero sin retorno. Pueden regresar esto por rechazo o por reintegro de beneficios fiscales. Un claro ejemplo es el tequila. México es exportador de tequila. Esta mercancía se va al extranjero sin retorno, ya que se consume en los países que lo han comprado. Regímenes temporales de importación. Se caracteriza porque la mercancía de procedencia extranjera no pagará ni impuestos del comercio exterior y cumplirá con las obligaciones en materia de regulación. Importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado. Se puede entender como que la mercancía será prestada y devuelta al país de origen en el tiempo determinado. Esto puede ser 1 mes, 6 meses, 1 año, el plazo que dure su calidad migratoria hasta 10 años. Un claro ejemplo es cuando México prestó una muestra de arte de Miguel Ángel para la exposición en el Palacio de Bellas Artes. Importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. La mercancía será recibida en otro país durante un lapso de tiempo determinado en donde se modificará. Un ejemplo es cuando Estados Unidos manda mezclilla a México para que las empresas manufactureras las conviertan en pantalones y chamarras y regresen al extranjero. Régimen de exportación temporal se refiere a que la mercancía sale del territorio nacional por un periodo para regresar en el mismo estado. Esta no paga impuesto y debe cumplir con las obligaciones y regulaciones y restricciones. Régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado. Como lo dice, la mercancía sale a otro país, pero debe regresar en tiempo y en el mismo estado en que salió. Esto por tiempo limitado. Un claro ejemplo es cuando se presta enseres, utilería para la filmación que se utilizan en la cinematografía y la exportación se realiza por residentes del país. Régimen de exportación temporal para elaboración, transformación o reparación. Como su nombre lo dice, la mercancía sale del país para que se realice un proceso en ella y después retorna por un tiempo de 2 años y cuando retorna no paga impuesto general de importación. Un claro ejemplo es cuando el equipo médico sale a otro país para que puedan modificarlo y éstas regresen al país. Régimen de depósito fiscal. Es el almacenamiento de mercancías extranjeras o nacionales en almacenes generales de depósito, los cuales deben de ser acreditados por las autoridades aduaneras. Estos para que sean retiradas para importarse definitivamente, exportarse definitivamente o regresar al extranjero y reincorporarse al mercado de origen nacional. El depósito fiscal permite que las particulares puedan mantenerse almacenadas sus mercancías. Esto mientras subsista el contrato de almacenaje y se pague el servicio.
Régimen de tránsito de mercancías. Es el traslado de mercancías de una aduana a otra. Estos se dividen en interna e internacional. Tránsito interno de mercancías. Es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Un ejemplo es la mercancía que entra por la aduana de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Se traslada mediante vehículos a la aduana de Tuxpan, Veracruz, esta para exportarla. Régimen de tránsito internacional de mercancías. Se refiere cuando una aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que se trasladan por territorio nacional, aunque su destino final sea el extranjero. Un ejemplo es cuando la mercancía de procedencia extranjera puede ser introducida por territorio nacional por una aduana de la región fronteriza del norte del país y trasladarse por todo el territorio hasta una aduana en la región fronteriza del sur del país. Régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Mercancías extranjeras o nacionales a dicho recinto para transformación, elaboración o reparación, ya sea para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas definitivamente. En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado aquellas mercancías destinadas a este régimen, si no es para su regreso al extranjero o para su exportación. Los regímenes aduaneros son importantes para el control de entrada y salida de mercancías y establecer las normas generales para el proceso sea correcto.